La gente dice que la vida es justa, pero todos, alguna vez, sentimos lo contrario. Quien siempre ayuda suele ser quien termina solo. Quien actúa con bondad es traicionado. Quien menos desea herir, recibe la herida más profunda. Y entonces nace una pregunta silenciosa. Una pregunta que no siempre pronunciamos, pero pesa en el corazón. ¿Por qué las cosas malas le pasan a la gente buena? Si el mundo realmente respondiera a la bondad, con calma, no existiría la confusión que sentimos cuando el dolor llega sin razón clara. Hoy no vengo a convencerte de nada, ni a pedirte que creas en algo nuevo. Solo quiero sentarme contigo, como un viejo amigo que ha observado la mente humana durante mucho tiempo, y mirar juntos esta pregunta. Porque quizá el problema no está en lo que ocurre, sino en lo que creemos que debería ocurrir. Quédate conmigo un momento. Cuando algo doloroso sucede, casi nunca empezamos preguntando ¿qué pasó? La mente pregunta otra cosa. Pregunta ¿por qué a mí? No es una pregunta lógica. Es la pregunta de un corazón herido. Muy dentro de nosotros vive una idea silenciosa: si soy bueno, la vida debería ser buena conmigo. No lo pensamos cada día, pero organizamos la vida alrededor de esa creencia. Ayudo, entonces no deberían olvidarme. Escucho, entonces no deberían traicionarme. Cuido, entonces no debería perder. Y cuando ocurre lo contrario, el mundo no solo duele, también derrumba todo lo que creíamos entender. Tal vez te pasó. Un día descubres que alguien a quien ayudaste habla mal de ti. La persona que amas se va sin explicación. O trabajas durante años y la oportunidad llega a otro, el dolor aparece. Sí, pero lo más pesado no es solo el hecho, es la sensación de injusticia. Algo dentro se contrae y dice, esto no debería pasar. Y desde ese instante, la mente no descansa. Repite escenas, reescribe conversaciones, ensaya respuestas que nunca dirás. No intentamos comprender, intentamos reparar una historia rota, porque en el fondo no lloramos solo la pérdida, sino la expectativa quebrada. Ahora mira con honestidad. La primera vez que sentiste la injusticia de la vida no fue de adulto, fue de niño, cuando hiciste lo correcto y aún así te regañaron, cuando compartiste y aún así te dejaron solo, cuando pediste cuidado y recibiste silencio. Allí nació la idea, si hago bien, la vida responderá bien. Esa idea creció contigo, se volvió invisible, pero empezó a guiar cada relación. Por eso hoy el dolor no es solo presente, es acumulado. No duele solo esta traición, duelen también las anteriores, nunca comprendidas. Entonces surge el diálogo interno. Una parte dice, sé fuerte, no pasa nada. Otra responde, pero sí importa. Una parte quiere perdonar, otra quiere cerrar el corazón para siempre. Y entre esas voces, la mente intenta resolver, pensando más. Pero pensar rara vez aclara. A veces solo profundiza el laberinto. Mientras tanto, el cuerpo habla. El pecho se cierra sin motivo claro. El estómago cae al oír un nombre. La garganta guarda palabras nunca dichas. La herida no está solo en la memoria.
vive en la experiencia presente. Entonces buscamos culpables. A veces acusamos al otro, a veces al destino, a veces a nosotros mismos. Pero ninguna explicación logra calmar del todo, porque la raíz no es lo que ocurrió, sino la distancia entre lo que ocurrió y lo que creímos que debía ocurrir. Ahí comienza realmente la confusión humana. No confundas confusión con falta de inteligencia. Es mucho más profundo. Es el hábito de esperar permanencia en lo que cambia, seguridad en lo incierto, control en lo vivo. La mente crea un acuerdo imaginario con la vida: yo hago el bien y la vida me protegerá. La vida nunca firmó ese acuerdo, y cuando lo descubrimos, nos sentimos traicionados. Por eso muchas personas dejan de ser amables, no porque quieran herir, sino porque quieren dejar de doler. Cierran la confianza creyendo que así estarán seguros. Pero ocurre algo extraño. La dureza no elimina el dolor, elimina también la ternura. Entonces aparece otra pregunta silenciosa. ¿Vale la pena seguir siendo bueno en un mundo incierto? Antes de responder, miremos algo más. Dos personas pueden vivir la misma pérdida. Una se vuelve amarga, la otra se vuelve compasiva. No porque la segunda haya sufrido menos, sino porque comprendió distinto el sufrimiento. Tal vez el dolor no señala que la vida es injusta, sino que nuestras expectativas eran demasiado rígidas. Tal vez la bondad nunca fue un escudo contra la pérdida, sino una forma de atravesarla sin destruir el interior. Cuando esa posibilidad aparece, algo en el corazón deja de luchar contra el pasado. No porque todo se haya resuelto, sino porque dejamos de exigir que el mundo sea diferente. Y ese instante pequeño pero profundo es el verdadero inicio de la comprensión. Ahora, podemos mirar más hondo la raíz. Imagina algo muy simple. Es de noche. Miras tu teléfono. Enviaste un mensaje importante hace horas y no hay respuesta. Nada más ocurre. Ninguna palabra dura. Ninguna despedida. Ningún rechazo claro. Solo silencio. Y sin embargo, dentro de ti, algo empieza a moverse. Primero, una sensación ligera en el pecho. Luego aparece un pensamiento seguro: ya no le importo. No decidiste pensarlo. Surgió solo. Minutos después, llega otro: siempre me pasa lo mismo. Ahora entra el pasado. Rostros antiguos, conversaciones antiguas, heridas que creías cerradas. El cuerpo reacciona como si el abandono estuviera ocurriendo ahora. El corazón late más rápido. La respiración cambia. La noche deja de ser tranquila. Pero observa con honestidad. ¿Qué ocurrió realmente? Un mensaje sin responder. Todo lo demás fue creado. La mente no soporta el vacío. Necesita completar la historia. Y cuando no tiene información suficiente, usa memoria emocional. No inventa cualquier cosa. Inventa lo que más teme. Por eso el dolor resulta tan convincente, porque se siente real. La tradición budista enseña algo profundo: la mente no solo percibe la realidad, la interpreta constantemente, y rara vez notamos el momento exacto en que dejamos de ver el hecho y empezamos a ver la historia. Si luego llega la respuesta: perdón, me quedé dormido, todo el sufrimiento anterior desaparece en segundos. Entonces, ¿dónde estaba? No en la vida, en la interpretación. Ahora observa algo más sutil. Mientras escuchas estas palabras,
Tu mente también comenta, quizá compara, quizá recuerda a alguien, quizá dice esto me pasa a mí. Esa voz aparece sin que la invites. Solemos vivir dentro de ella como si fuera nuestro propio ser, pero si observas, verás que llega sola y se va sola. No pide permiso para empezar ni para terminar. Aquí surge una comprensión frágil. No todo lo que la mente dice es falso, pero tampoco necesariamente es verdad. Es solo un intento rápido de dar significado. El sufrimiento crece cuando creemos que la primera explicación es la definitiva y reaccionamos ante algo que aún no comprendemos por completo. Muchas discusiones, separaciones y rupturas no comienzan por un gran acontecimiento, sino por una interpretación inmediata. El budismo lo llama ver a través del velo de la mente. La psicología lo llama separar el pensamiento de la realidad. Nombres distintos. Una misma puerta. Probemos algo muy pequeño ahora. Recuerda una situación reciente que te dolió. No la analices. Solo nómbrala con una palabra. Tal vez abandono. Tal vez pérdida. Ahora, pregúntate suavemente, ¿qué parte del dolor viene del hecho y qué parte viene de lo que creo que significa? No hace falta responder de inmediato. Solo abrir la pregunta ya cambia la relación con la experiencia, porque descubres algo sorprendente. El sufrimiento no empieza cuando ocurre el hecho. Empieza cuando la mente decide que ya sabe su significado. Y en ese instante, la vida deja de vivirse y comienza a interpretarse. Cuando ves esto por primera vez, no elimina todo el dolor, pero crea espacio. Y en ese espacio aparece la posibilidad de mirar más profundo, no lo que sucede fuera, sino el mecanismo interno que convierte la experiencia en sufrimiento. Ahora podemos acercarnos más a la raíz que los antiguos describieron con claridad. Hasta este punto hemos visto algo importante. Muchas veces no sufrimos solo por lo que ocurre, sino por el significado que le damos. Pero queda una pregunta más profunda. Si la mente interpreta, ¿por qué interpreta de ese modo? ¿Por qué tiende hacia el miedo, la pérdida, la amenaza? Para comprenderlo, la tradición budista no empieza hablando del mundo, sino de la experiencia humana. El Buda observó algo simple, pero difícil de aceptar. La vida, inevitablemente, contiene momentos incompletos, no porque todo sea sufrimiento, sino porque todo cambia, lo agradable cambia, las relaciones cambian, el cuerpo cambia, las emociones cambian, y la mente, cuando disfruta algo agradable, desea que permanezca. Ahí aparece el primer movimiento del sufrimiento, no en el acontecimiento, sino en el deseo silencioso de que no cambie. Imagina que sostienes agua en la palma de tu mano. Cuando la mano está abierta, el agua permanece. Cuando intentas apretarla para conservarla, se escapa. La mente funciona de manera similar. Cuando aparece algo que apreciamos, queremos asegurarnos de que dure para siempre. Cuando aparece algo incómodo, queremos expulsarlo de inmediato. Entre apego y rechazo transcurre gran parte de la vida interior. En la enseñanza budista, esto se llama deseo y aversión. No es un fallo moral, es solo un reflejo natural de la mente. El problema no es que aparezcan, sino que no vemos cuándo aparecen, porque en ese momento creemos estar reaccionando al mundo, pero en realidad reaccionamos a nuestras propias expectativas. Volvamos al ejemplo del mensaje sin respuesta. El hecho es neutro. La mente añade abandono. ¿De dónde surge esa interpretación?
del deseo de seguridad, de la necesidad de certeza, del intento de evitar un dolor futuro. Así, intentando protegernos del sufrimiento que vendrá. Creamos sufrimiento ahora. Este movimiento ocurre tan rápido que rara vez lo notamos. Entre percepción y reacción existe una cadena casi invisible. Los antiguos la llamaron origen condicionado. Primero, el contacto, luego la sensación, luego la interpretación, luego la reacción. No hace falta memorizar los pasos, solo verlos dentro de uno mismo. Alguien no saluda. Surge incomodidad. La mente dice, está molesto conmigo. El cuerpo se tensa. Respondemos con frialdad. Después, la otra persona percibe distancia y el conflicto nace de algo que nunca fue real. Así opera. La raíz del sufrimiento no es castigo, no es culpa personal. Es un proceso automático. Cuando no lo vemos, creemos que la vida nos hiere. Cuando empezamos a verlo, descubrimos que la mente solo intenta protegernos de un dolor imaginado. Y aquí aparece una comprensión muy sutil. No todo el sufrimiento puede evitarse, pero el sufrimiento añadido sí. El cambio seguirá ocurriendo. La pérdida seguirá existiendo. Las despedidas llegarán. Sin embargo, la lucha interna no es obligatoria, porque entre lo que sucede y lo que la mente concluye, siempre hay un instante de claridad. Ver ese instante es el comienzo de la sabiduría. No es volverse indiferente, es vivir sin añadir capas innecesarias de resistencia. Cuando empezamos a reconocer este mecanismo, algo dentro se suaviza. El mundo sigue siendo incierto, pero deja de ser un enemigo. Entonces surge una pregunta nueva, más ligera que la anterior. Si la raíz del sufrimiento está en la forma en que la mente se aferra, podemos aprender a relacionarnos de otro modo. Desde aquí, la enseñanza deja de ser solo comprensión y empieza a convertirse en práctica. Tal vez, al escuchar hasta aquí, una parte de ti asiente en silencio y otra parte resiste, porque entender con la mente no siempre es aceptar con el corazón. Hay una diferencia muy sutil entre saber algo y verlo en uno mismo. Por eso, observa ahora algo sin cambiar nada. Mientras escuchas estas palabras, tu mente está reaccionando. Quizá piensa, sí, tiene sentido. O dice, pero mi caso es distinto. Mira ese movimiento. No lo produzcas. No lo detengas. Solo reconocer que aparece por sí mismo. Esa reacción es precisamente el proceso del que hemos hablado desde el inicio. La vida sucede y la mente inmediatamente toma una posición. Acepta, se opone, duda, se protege. Ocurre tan rápido que creemos que eso somos nosotros, pero si puedes verlo, aunque sea por un instante, descubres algo muy sutil. La reacción no eres tú, es un evento que ocurre en ti, y cuando aparece esta comprensión, la experiencia cambia. No es que el recuerdo duela menos, es que deja de aprisionarte por completo. Ahora vuelve a una herida conocida. Ser reemplazado, no ser elegido. Esperar a alguien que eligió otro camino. En ese momento, el dolor no solo dice todo terminó. Dice algo más profundo, yo no soy suficiente. Esa frase pesa más que la despedida. Pero observa con cuidado. La vida muestra un hecho. Una persona siguió otra dirección. La mente crea una identidad
no valgo. El sufrimiento más intenso no nace del cambio, sino de la conclusión. No solo duele lo que perdiste, duele la historia que creaste sobre ti después de la pérdida. Y esa historia parece absoluta solo porque nunca fue cuestionada. La mente cree protegerte, explicando rápidamente lo ocurrido. Pero al hacerlo, se encierra a sí misma, porque toda experiencia futura será vista a través de la conclusión antigua. El pasado se vuelve un lente. El presente deja de verse con claridad. Aquí ocurre el verdadero giro. No siempre reaccionamos al mundo, reaccionamos a la idea fija que tenemos de nosotros en el mundo. Cuando esto se comprende, algo dentro se afloja. El recuerdo no desaparece. La emoción no se disuelve, pero deja de ser una sentencia. Y en ese espacio nace una posibilidad: relacionarse con lo que ocurre sin convertirlo inmediatamente en una definición personal. Este es el momento en que la enseñanza deja de ser teoría y se vuelve experiencia directa, porque ya no hablamos de la mente, la estamos viendo funcionar. Desde aquí, la práctica se vuelve posible. Ahora que hemos visto el mecanismo, la pregunta deja de ser filosófica, se vuelve práctica. Si el sufrimiento aumenta cuando la mente reacciona sin darse cuenta, podemos aprender a notar antes de reaccionar. La tradición budista no propone controlar la vida, propone algo más humilde: aprender a estar presente en la propia vida. A esto se le llama atención plena. No es concentración tensa, ni vigilar cada pensamiento. Es reconocer lo que está ocurriendo en el mismo momento en que ocurre. La mayor parte del tiempo vivimos un paso detrás. Primero reaccionamos y luego comprendemos. Primero hablamos y después pensamos. Primero herimos y después nos arrepentimos. La práctica invierte ese orden. No elimina la emoción. Introduce un instante de claridad antes del movimiento. Imagina que alguien dice algo que te incomoda. Normalmente, la mente responde de inmediato: defenderse, explicar, atacar o cerrarse. Pero si en ese mismo instante aparece la atención, algo distinto ocurre. Sientes la tensión en el cuerpo. Notas la emoción elevándose. Percibes el impulso de responder. Y al verlo, ya no eres arrastrado completamente por ello. Ese breve momento no apaga la emoción, la vuelve clara. Muchos creen que practicar significa no sentir. En realidad significa sentir sin quedar atrapado. La atención plena comienza con algo muy simple: el cuerpo, porque el cuerpo siempre está en el presente, mientras la mente suele estar en recuerdos o anticipaciones. Por eso, el entrenamiento inicia con la respiración, no para respirar mejor, sino para tener un lugar al cual volver. Al inhalar, saber que inhalas; al exhalar, saber que exhalas. Nada especial ocurre, pero cambia la relación con la experiencia, porque cada vez que vuelves a la respiración, sales de la historia por un instante. No se trata de vaciar la mente, sino de no creer automáticamente todo lo que aparece en ella. Con el tiempo, muchas personas descubren algo interesante. Las emociones duran menos cuando no son alimentadas por el comentario constante de la mente. La tristeza sigue siendo tristeza, pero no se convierte en desesperación. La ira sigue siendo ira, pero no necesita transformarse en daño. La práctica no elimina la tormenta, te enseña a no convertir cada nube en huracán.
Esto puede empezar en lo cotidiano al caminar, sentir los pasos, al comer, notar el sabor sin prisa, al escuchar a alguien, solo escuchar, sin preparar la respuesta. Pequeños actos que rompen el hábito de vivir en automático. Y poco a poco, la mente aprende algo nuevo. No todo impulso necesita ser obedecido. Aquí aparece la verdadera libertad, no elegir lo que ocurre, sino elegir cómo te relacionas con ello. Tal vez al inicio solo tengas un segundo de claridad antes de reaccionar. Ese segundo basta, porque en él la vida deja de ser reflejo y se vuelve consciente. Desde esta base, la relación con el dolor empieza a transformarse, no porque desaparezca, sino porque ya no dirige completamente la acción. Ahora podemos avanzar, aprender a soltar aquello que la mente intenta retener. Hasta aquí, la atención plena puede parecer algo silencioso, algo que sucede sentado a solas, lejos del ruido. Pero la vida rara vez nos habla en silencio. Habla en conversaciones tensas, decisiones apresuradas y emociones intensas. Por eso la práctica no empieza cuando todo está en calma. Empieza justo cuando algo nos sacude. Imagina una escena familiar. Alguien dice algo que te hiere. No grita, pero el tono cambia. En una fracción de segundo el cuerpo reacciona. El pecho se endurece. La mente ya prepara la respuesta. Normalmente todo termina ahí, reaccionamos. Pero aquí aparece la práctica, no para volverte pasivo, no para reprimir la emoción, solo para introducir un instante diferente. Primero, reconocer, antes de pensar qué responder. Nota que algo dentro de ti acaba de cerrarse. No analices la frase. Observa la sensación, tal vez calor en el rostro, peso en el abdomen, o un fuerte impulso de explicarte. Ese reconocimiento cambia la dirección, porque ya no miras solo al otro, empiezas a incluirte a ti mismo en la experiencia. Segundo, respirar. No es una técnica especial, solo una pausa natural, una inhalación completa, una exhalación lenta. Nada se ha resuelto todavía, pero el impulso desacelera. La mente quiere actuar de inmediato. La respiración devuelve espacio. Tercero, elegir. Ahora puedes responder, no desde la primera emoción, sino desde lo que realmente quieres expresar. Quizá hables más suave, quizá preguntes en lugar de acusar. Quizá elijas guardar silencio un momento. La situación externa puede ser la misma, pero tu participación ya es distinta. Muchos descubren algo sorprendente cuando no reaccionas al primer impulso. La mayoría de los conflictos se disuelve por sí sola, no porque el otro cambie, sino porque dejas de alimentar la cadena reactiva. El proceso es muy pequeño, solo unos segundos, pero transforma toda la experiencia. Puede resumirse así: reconocer, respirar, elegir, no elimina la emoción, le da dirección. La práctica no busca que nunca te alteres, sino que no estés obligado a actuar cada vez que te alteras. Con el tiempo, este instante aparece en otros lugares antes de enviar un mensaje impulsivo, antes de interrumpir, antes de retirarte por herida. Y descubres algo que parecía imposible. La paz no llega después de que todo se arregla. Empieza cuando dejas de reaccionar automáticamente. No necesitas sentir paz para practicar. Practicas para que la paz tenga un lugar donde aparecer. Este entrenamiento no cambia el pasado, pero cambia cómo el pasado vive en el presente.
Y poco a poco, lo que era reacción se vuelve elección consciente. Y desde esa elección comienza realmente el arte de soltar. Después de aprender a reconocer, respirar y elegir, aparece una palabra que muchos temen soltar. Al oírla, la mente piensa en pérdida, como si soltar fuera renunciar, como si significara dejar de amar o volverse indiferente. Pero observa con cuidado tu propia experiencia. Cuando algo te duele profundamente, ¿realmente estás sosteniendo a esa persona o la imagen que creaste de ella? Gran parte de lo que no podemos soltar no es el hecho, es la historia que queríamos que continuara. No sufrimos solo porque algo terminó, sino porque el futuro imaginado también terminó. Habías construido escenas, conversaciones que ocurrirían, momentos que compartirían, palabras que algún día llegarían. Y cuando la realidad tomó otro rumbo, no solo perdiste a alguien, perdiste la versión de vida que habitabas en tu mente. Eso es lo que la mano aprieta, no a la persona, al mañana imaginado. Por eso soltar no es olvidar, no es borrar la memoria, no es negar el sentimiento. Soltar es permitir que la realidad sea distinta sin seguir discutiendo con ella por dentro. Muchas veces creemos que aún amamos, pero en realidad estamos negociando con el pasado. Repetimos, debió ser diferente si tan solo hubiera dicho, si tan solo hubiera entendido. Cada pensamiento intenta abrir de nuevo una puerta que ya se cerró, y de ahí nace el cansancio, no de la pérdida inicial, sino de la resistencia prolongada. Imagina sostener una cuerda que tira hacia un lugar donde ya no hay nadie. Al principio, duele por la tensión, después duele por no soltar. El primer dolor es natural, el dolor prolongado es apego. La mente cree que soltar es traicionar lo vivido, pero en realidad ocurre lo contrario cuando dejamos de forzar al pasado a quedarse. Lo vivido encuentra su lugar natural, permanece como recuerdo, no como herida abierta. Soltar no es dejar de sentir, es dejar de exigir que el sentimiento cambie la realidad. Y curiosamente, solo cuando dejamos de exigir, la emoción empieza a descansar. En la práctica budista hay algo muy simple. Lo que se ve con claridad se suaviza. Lo que se aprieta se endurece. Si permites que la tristeza esté sin convertirla en historia interminable, ella se mueve, aparece, se expresa y se va. Pero cuando la alimentas con interpretaciones constantes, se vuelve identidad. Dices, soy una persona abandonada en lugar de viví un abandono. Pequeña diferencia, pero cambia toda la vida interior. Soltar es devolver cada experiencia a su tamaño real, no minimizarla, no exagerarla, solo dejarla ocupar su lugar en el tiempo. Muchos temen que soltar rompa el vínculo, pero aferrarse no conserva, solo congela. El afecto puede quedarse sin necesidad de dolor continuo. De hecho, cuando cesa la exigencia, el recuerdo se vuelve más amable. Deja de ser una escena repetida y pasa a ser parte de la historia de tu vida. Por eso soltar no es un acto único, es un gesto repetido. Cada vez que la mente discute con lo que ya pasó, reconocer, respirar y permitir que el presente exista sin corregirlo. Al inicio parece imposible, pero con el tiempo surge una comprensión silenciosa. No estás soltando a la persona,
estás dejando de resistirte a la realidad, y en ese instante, la energía que sostenía la resistencia queda disponible para vivir. Desde ahí, la paz deja de ser una meta lejana y empieza a aparecer como consecuencia natural. Ocurre algo muy extraño cuando dejas de intentar controlar la mente. No te vuelves pasivo, no abandonas la vida. Simplemente, empiezas a vivir sin necesitar entenderlo todo antes. Antes, cada emoción que surgía arrastraba una reacción. Tristeza, buscar una razón. Ansiedad, buscar solución. Miedo, buscar garantía. La mente siempre tiene que hacer algo. Siempre intenta reparar la experiencia. Pero cuando comienzas a observar, sin intervenir de inmediato, aparece un cambio muy sutil. Las emociones siguen llegando, pero ya no ocupan todo el espacio. La tristeza ya no es un problema a resolver. Es solo un estado que está pasando. El miedo ya no es una señal de peligro. Es solo información que el cuerpo envía. Ya no eres arrastrado de inmediato. Entre la sensación y la reacción, de pronto hay un espacio. Ese espacio es la primera paz. No porque la vida sea más fácil, sino porque tú dejaste de luchar contra ella. La mente aprende algo nuevo, no todo lo que aparece necesita solución. Muchas cosas solo necesitan ser vistas. Y cuando son vistas por completo, terminan su propio ciclo. No retenidas por el pensamiento, no alimentadas por la imaginación. Sigues triste, pero no te hundes. Sigues ansioso, pero no entras en pánico. Sigues pensando, pero no quedas atrapado. Aparece una libertad muy ligera, no ruidosa, no dramática. Solo la mente deja de trabajar en exceso. Es entonces cuando comprendes la paz no es un estado especial. Es lo que queda cuando dejamos de corregir la experiencia. Después de observar la mente un tiempo, empiezas a notar algo profundo. La mayor parte del cansancio en la vida no proviene de los hechos, sino de la necesidad de saber antes. Queremos estar seguros de que todo saldrá bien. Queremos saber a dónde va la relación. Queremos creer que esa emoción no volverá. Y esa necesidad crea tensión constante. La mente no teme a la emoción, teme a la incertidumbre. No saber qué pasará mañana la empuja a imaginar cientos de escenarios. Cada escenario genera una reacción. Dejamos de vivir el presente y vivimos en versiones que no existen. Pero al observar con atención aparece una verdad. Ningún momento en la vida ha sido realmente seguro. Ni los días más felices estuvieron garantizados. Ni los días más difíciles duraron para siempre. La vida siempre está en movimiento, aunque la entendamos o no. Cuando intentamos alcanzar la certeza, le estamos pidiendo a la vida que deje de ser vida. Entonces aparece una nueva forma de vivir. Sigues planificando, pero sin apegarte. Sigues teniendo esperanza, pero sin forzar. Sigues cuidando, pero sin controlar. No porque te rindas, sino porque ves con claridad. La seguridad no viene de saber antes, sino de la capacidad de adaptarse. Cuando la mente ya no necesita aferrarse al futuro, empieza a tener energía para el presente. Escuchas mejor, ves más profundo, sientes más. No porque la vida cambie, sino porque ahora estás ahí. Y poco a poco nace una confianza silenciosa. Lo que llegue lo encontrarás cuando llegue. No con pensamiento, sino con presencia. No es fe ciega. Es experiencia después de ver que todas las veces anteriores
También saliste adelante sin preparación perfecta. Cuando dejas de exigir certeza, la mente empieza a descansar. Y por primera vez, el futuro deja de ser una carga y se vuelve solo una parte aún no abierta de la vida. Pero hay algo que casi nadie advierte cuando comienzas a soltar el control. La mente no se vuelve ligera de inmediato. Se siente vacía. Al no calcular constantemente, parece que olvidaste algo, como si antes siempre hubiera una voz interna ocupada y ahora, al hacerse más suave, la extrañaras. Muchos se confunden en esta etapa, creen que se están volviendo pasivos, o peor, que están perdiendo motivación. En realidad, es la primera vez que la mente no es impulsada por la ansiedad. La energía antigua desaparece mientras la nueva calma aún no se vuelve familiar. Por eso, hay un periodo en que vives más despacio, no porque la vida tenga menos sentido, sino porque dejaste de correr delante de ella. Empiezas a hacer las cosas una por una. Escuchas a otros sin reaccionar de inmediato. Aparece un espacio entre la emoción y la acción. Ese espacio al inicio resulta extraño. Es como estar de pie en medio del río sin intentar nadar. Temes estar renunciando, pero luego descubres el agua sigue fluyendo aunque no te agites. De ahí nace la primera confianza. No confiar en que todo saldrá bien, sino en que puedes estar con cualquier cosa que ocurra. Y cuando eso se aclara, comprendes antes, no vivías por la vida, sino para evitar la inquietud. Ahora estás aprendiendo a vivir directamente con ello. Sigamos un poco más profundo después de atravesar la sensación de estar suspendido. La siguiente parte naturalmente toca la raíz, el miedo a la pérdida, aquello que hace que la mente piense sin parar. Si observas con atención verás que la mayoría de los pensamientos no giran alrededor del presente. Siempre giran alrededor de algo que podría perderse. Una relación que puede cambiar, una oportunidad que puede pasar, una sensación agradable que puede terminar. La mente no solo quiere felicidad, la mente quiere conservar la felicidad. Por eso empieza a hacer lo habitual imaginar para prevenir. Piensa antes la conversación para evitar ser herida. Calcula el futuro para evitar fallar. Repite el pasado para corregir lo que no puede corregirse. Pensar se convierte en una forma de protección. Pero hay una paradoja. No tememos al dolor emocional. Tememos no poder soportarlo. El miedo real no es la pérdida, sino la sensación cuando la pérdida ocurre. En el budismo, esto se acerca a apego, el aferrarse, no porque seamos codiciosos, sino porque nos identificamos. Esto es mío, este estado soy yo. Esta persona pertenece a mi vida. Cuando uno de esos se mueve, la mente siente que ella misma se tambalea. Por eso, los pensamientos continuos aparecen no para comprender, sino para sostener. Pero la vida no funciona sosteniendo, funciona cambiando. Cuando empiezas a ver esto con claridad, comprendes cada vez que sobrepiensas. En realidad, la mente intenta crear una sensación de permanencia, un resultado seguro, una reacción correcta, un futuro estable, pero la vida no firma ese contrato. Al principio, esto puede inquietarte. Si no puedes retener nada, entonces, ¿a qué aferrarte? Y aquí aparece el cambio importante. No necesitas aferrarte a nada para experimentar lo que está presente. Un sonido aún puede escucharse aunque sepas que se apagará.
Una tarde sigue siendo hermosa aunque sabes que pasará. Una persona sigue siendo valiosa aunque no puedas conservarla para siempre. El valor de la experiencia no está en cuánto dura, sino en cuán presente estás mientras ocurre. Cuando comprendes esto, el pensamiento cambia de papel. Ya no necesita vigilar el futuro, porque tú ya no exiges que el futuro permanezca quieto. Entonces, la pérdida deja de ser enemiga y se vuelve parte de lo que vuelve viva la experiencia. No porque quieras perder, sino porque ya no necesitas fingir que nada cambiará. Why? Curiosamente, cuando dejas de intentar retener, empiezas a sentir más, no menos dolor, sino menos miedo al dolor. Desde aquí la mente piensa menos, no porque sea obligada a callar, sino porque ya no tiene la tarea de proteger algo que no puede conservarse. Habrá momentos en que todo lo comprendido desaparezca. Llega un mensaje, una mirada distinta, un recuerdo repentino, y la mente corre inmediatamente. No hace falta un gran motivo. Un pequeño detalle abre cientos de escenarios. Antes lo seguirías. Intentarías explicar, concluir, buscar certeza. Pero ahora aparece un instante nuevo. Te das cuenta, estoy empezando a pensar, no después de una hora, sino justo cuando comienza. La diferencia no es que el pensamiento se detenga, sino que ya no entras dentro de él. Sigue hablando, pero como una radio en otra habitación se oye. Pero no hace falta responder. Al principio, la mente te arrastrará de nuevo. Dirá, pero esto es importante, hay que resolverlo ahora si no piensas. Te arrepentirás. No luchas contra eso. Solo notas la sensación de ser arrastrado y vuelves a lo que está aquí, la sensación de los pies tocando el suelo, los sonidos suaves alrededor, la respiración pasando, no para calmarte, sino para ser real. Pasan unos segundos. Los pensamientos continúan, pero su fuerza cambia. Ya no son una corriente que arrastra, solo ondulaciones. Por primera vez ves claramente el pensamiento no se prolonga solo. Tu participación lo prolonga. Cuando no lo alimentas, termina por sí mismo. Y descubres algo muy ligero. No necesitas dejar de pensar, solo no vivir dentro de cada pensamiento. Desde aquí, el overthinking no desaparece por completo, pero pierde el control. Sigues teniendo mente, solo que la mente ya no te utiliza. Puede que, después de todo, tu vida siga igual. El trabajo no ha desaparecido. Las incertidumbres siguen ahí. Las personas siguen siendo tan difíciles como antes, pero hay un cambio muy pequeño. Ya no estás dentro de todo al mismo tiempo. Antes, cada pensamiento era un problema que resolver. Cada emoción era una señal de peligro. Cada silencio debía llenarse. Por eso la mente vivía en vigilancia constante. Ahora, muchos momentos no necesitan ser corregidos. Una tristeza puede pasar sin ser analizada. Una preocupación puede aparecer sin requerir una conclusión. Un día común no necesita volverse especial. No te vuelves indiferente. Te vuelves presente. No piensas menos. Simplemente crees menos en cada pensamiento. Y desde ahí aparece una forma profunda de descanso. No cuando todo termina, sino justo mientras todo ocurre. Sigues haciendo lo necesario, pero ya no lo cargas todo en la cabeza. La mente deja de intentar controlar la vida y empieza a sentirla. Los sonidos son más claros. El cielo parece más amplio. El tiempo
se vuelve un poco más lento. No porque el mundo cambie, sino porque disminuye la presión de tener que comprenderlo todo. Te das cuenta, la paz no es un estado especial. Es lo que queda cuando dejas de discutir continuamente con la realidad. Los pensamientos seguirán llegando. Habrá días en que la mente vuelva a ser ruidosa, pero ahora sabes regresar. No necesitas vencer a la mente, solo dejar de pelear con ella. Y quizá ahí es cuando comprendemos el verdadero descanso no está en un lugar al que llegamos, sino donde dejamos de resistir lo que es. Gracias por permanecer hasta el final. Si ahora aparece un pequeño silencio, puedes quedarte con él un momento más.